¿Qué sucedió? What happened? Vino Lunar Arif. Se presenta nuevamente con un flow sobresaliente, potente, diferente, ambiente. Hey, no cambies tu voz, güey. Me gusta, me encanta. Pero olvidemos eso, mejor pensemos, si no le acudimos, ¿qué pasa? Te digo, si tú aún no le has aceptado, ¿qué estás esperando? Mira que en la zona de cualquier parte está presente la muerte. Ni siquiera la comisaría está segura. Ahora ni el gobierno se acuerda de nosotros. Nos dio la espalda. Mañana puede que el pueblo diga a los de la comisaría, ¿se unen o no a la manifestación? ¿O acaso quieren que los niños y niñas se degeneren? Y esto va dirigido a la directora, ingeniera, viceministra y ministro. Lo único que falta es que de un moco saquen algo tóxico. Todos ustedes, déjense de estupideces. Mejor que se siga priorizando, no vendiendo nunca el H2O y que se siga repartiendo alimento para seguir creciendo. Ya se han pasado de la raya con querer hacer una abominación de esta generación. A ustedes, ¿cómo se les ocurre querer preguntar a una criatura algo que no entiende? Quieren cambiar, transformar de un niño a ser niña y una niña a ser niño. Cada año ya hicieron daño con su engaño. Solo son una pequeña parte del país y se creen los dueños. Por su cobardía a mi canción le puse empeño, porque yo tengo libertad, guaraní en mi bolsillo y Cerro Porteño es mi partido, ¿me oyó? Además de ser de su rebaño, soy del pueblo y a ustedes les usa el diablo, porque esto ni Pablo dijo que se hiciera. ¿Comprendes de lo que hablo? No está escrito en la Reina Valera. Para Cristo, esto es catastrófico. Dios esto abominó. Romanos 1, 26 al 28. Que ninguno lo examinó. Y dice algo más interesante si no lo entendiste. Que los inventores de males, desobedientes y otras cosas más son dignos de muerte. Eso es solo parte de Dios, no de la mía. Allá tú si te enojaste. No se dejarían usar por el diablo. Si dejaran de ser murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, altivos, necios, desleales, sin afecto natural, creyéndose implacables, no tienen misericordia. Ahora lo sé, ya lo vi, aquí en la materia abunda la porquería, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Acaso igual duermen tranquilamente sin preocuparse por la gente? Es muy evidente que solo les importa el billete. Lleven a Cristo adentro en su corazón y llevarán una vida hermosa. Verán que eso no será cualquier cosa. Sentirán como el alma se goza. Solo espero de ustedes que por decirles verdades no quieran matarme, encarcelarme o callarme. Crean más en Dios, confíen en Él. Él es fiel. ¡Ey! Y llevarán una vida hermosa. ¡Wey! Yeah. Él es fiel.